Este no es Sonic, este tampoco, ni este. Vivimos en una era donde Sonic tiene muchas caras, y eso, para algunos fans, es un problema, porque sienten que su Sonic está siendo reemplazado, traicionado o simplemente olvidado u opacado por otro. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué existen tantos Sonics distintos, de qué significa eso para la identidad del personaje y de cómo cada generación está encontrando su propio Sonic. Antes de empezar, suscríbete porque subo vídeos de Sonic todas las semanas en español, así que activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Lo has hecho? ¡Genial! Y ahora sí, vamos a empezar. Cuando Sonic nació en 1991, no había un único Sonic, de hecho había dos. En Japón Sonic era estilizado, misterioso, incluso elegante podríamos decir. En Occidente se vendía como un rebelde con actitud, el anti-Mario, el Bart Simpson de los videojuegos. Incluso la portada del primer juego parecía más agresiva en América que en Japón. Y aún ni siquiera había abierto el pico, pero el tono ya estaba dividido. Y de hecho en esos años Sonic ya difería en ciertos proyectos. Por un lado teníamos las series de Sonic de los 90, el cual pues era un poquito más gracioso, con más sentido del humor y la rebeldía. Mientras que, por ejemplo, en Japón podríamos encontrar la OVA de Sonic. Fueron productos que estaban pensados para cada mercado. América tenía su propia interpretación de lo que era Sonic y Japón también tenía la suya. Claro que la original es el Sonic japonés, de eso nos hemos dado cuenta todos, siempre fue así. Pero América sabía que eso no vendería igual en Occidente, y por eso se le hicieron ciertas modificaciones para apelar al público de allí. Y vaya si funcionó, como que Sonic se volvió más famoso en América que en Japón. Todo cambió en 1998 con Sonic Adventure, donde Sonic oficialmente en los juegos ya recibió una voz, una personalidad definida y se volvió más emocional, más anime, más adolescente. Para muchos, este fue el verdadero inicio del personaje, pero no todos estuvieron de acuerdo. Y así empezó un patrón. Cada evolución, cada versión, dejaba a alguien atrás. Con los años, Sonic se convirtió en un personaje multimedia, y cada medio tenía su propio Sonic. Sonic X lo mostró como un héroe noble y algo torpe, un tipo al que le gusta relajarse, pero que también sabe divertirse, ya que al final estaba hecho por el equipo japonés de Sonic. Y esos eran los valores que ellos querían transmitir al personaje. Por otro lado, América ya había intentado hacer algo más oscuro con los Archie Comics o incluso Sonic Satam. Como digo, su enfoque era el público americano. Y hemos tenido muchas interacciones diferentes de Sonic, por ejemplo, el Sonic de Sonic Boom, donde Sonic era más un personaje de una comedia ligera, una sitcom, más estilizado, egocéntrico, todo enfocado en la comedia. Las películas también lo reinventaron como un adolescente vulnerable y simpático. Y en los videojuegos, Sonic ha sido muchas cosas, a veces sin coherencia. Esto generó división. ¿Cuál de todos es el verdadero? ¿El épico, el gracioso, el nostálgico? Pero esto no es nuevo, pasa con Batman, pasa con Spider-Man. La diferencia es que Sonic no tiene una versión dominante. Conviven todas, y eso es complicado. Muchos creen que aman a Sonic por nostalgia, pero hay algo más fuerte ahí, la impronta. El primer Sonic que conoces suele ser el que se queda contigo. Quien creció en Mega Drive ve al clásico como el auténtico. Quien lo descubrió en Dreamcast recuerda su voz, su actitud y su música rockera. El puro Sonic de los 2000. Y para muchos niños, el primer Sonic ha sido el de las películas, o incluso el de Netflix con Sonic Prime. Y todos tienen razón, porque ese es su Sonic. Y es un vínculo que no se rompe, pero eso también crea fricción. Cuando ves un Sonic distinto te puede parecer una traición, y a veces eso se convierte en gatekeeping. Sonic tiene el raro poder de dividir a su fandom, justo por ser tan adaptable. Las guerras de fans de Sonic no son nuevas. Desde los 90, cada nueva versión ha provocado división, y con internet esto se amplificó mucho. Cuando salió Adventure hubo choque con fans del Sonic clásico. Literalmente hubo gente que pasó de seguir con Sonic porque le habían cambiado el color de los ojos a verde, o porque Sonic no debería hablar. Aunque bueno, ya hablaba en esa época, pero ya me entendéis, aquí es la visión de cada uno y es lo único que vale. Cuando llegó Sonic Boom se volvió meme.
Cuando llegó Sonic Mania, muchos sintieron que por fin se arreglaba todo, pero otros dijeron que era nostalgia barata. Y cuando volvió Sonic en 3D con Frontiers, volvimos a ver el mismo patrón: entusiasmo, críticas, nostalgia, guerra. Sega, en el fondo, intenta contentar a todos, pero eso también deja insatisfechos a muchos. Una de las divisiones más marcadas en el fandom de Sonic viene del contraste cultural entre Oriente y Occidente. Como he dicho antes, en los 90 y 2000 los juegos de Sonic llegaban a América con guiones localizados que a veces cambiaban por completo el tono, el humor y las motivaciones de los personajes. Amy Rose es un claro ejemplo de esto. Esto no era un simple trabajo de traducción, era una reinterpretación cultural, porque querían que encajase mejor con el público que estaban tratando. Y ok, funcionó, de verdad que lo hizo. Crecieron con un Sonic más hablador, más irónico, con referencias locales y una carga emocional diferente. Pero para los fans que defienden el canon japonés, esas versiones se ven como herejía. La consideran una traición al espíritu original del personaje. Pero claro, este tipo de público tampoco puede exigirle al otro que empiece a consumir al Sonic japonés, porque nunca ha llegado aquí. Sonic en América se transformó en una cosa diferente, algo que necesitaban hacer si querían que vendiese, y eso ha escalado a tanto que a día de hoy, si bien el Sonic japonés sigue siendo el mismo, más o menos, el americano cambia y se transforma según lo adapte la época. Y no es que esté mal, siempre ha sido así. Por eso me hace bastante gracia cuando la gente que te habla en plan del canon japonés es como que deberías ya saberlo, o este es el Sonic original y el que tendrías que respetar. Si no lo haces, no eres un verdadero fan de Sonic y te quitan el carné. Cuando tú no tendrías por qué saber en ningún momento que estas cosas son diferentes en Japón, porque a menos que investigues, no te vas a enterar en la vida. Incluso he conocido a gente que ha investigado el Sonic japonés, que ha probado de disfrutar las caracterizaciones y diálogos del japonés, y no le han gustado porque incluso se le han hecho aburridas o planas, mientras que sí puede disfrutar del Sonic americano porque le parece más curioso o gracioso. Esta tensión ha creado un elitismo cultural dentro del fandom. A veces, si expresas cariño por las historias de los Archie Comics, o el tono de Sonic Adventure en inglés, o la forma en la que escribían a Amy en América porque era más intensa, o incluso si disfrutaste de la versión de 4Kids de Sonic X en vez de la japonesa que no tiene censura y demás, te dicen que te gusta una versión incorrecta, una versión infantil o americanizada en exceso. Pero eso es injusto, porque la relación de cada fan con Sonic está medida por su contexto, su idioma y su cultura. ¿Por qué invalidar la experiencia de quienes conocieron a Sonic a través de esas versiones localizadas, si para ellos fue tan real y auténtica como cualquier otra? Si eso les hizo conocer al personaje y disfrutar de él y quedarse, no es menos válido que lo que otra persona prefiera. Al final, no hay un Sonic puro, hay muchos Sonics posibles y todos tienen su legitimidad. Mira, hace poco, por ejemplo, salió un manga de Sonic que no está nada mal. Ya habían trabajado en uno de Shadow y, si bien hay gente a la que le gustó, a otros se le hicieron aburridos. El Sonic del manga es bastante similar. Está enfocado al público japonés, lo que quiere decir que no tendrá rasgos del americano en principio. O sí los tiene. Ah, pero cuando lo hace un japonés, sí que está correcto. He estado leyendo opiniones del manga y gente que disfruta del Sonic japonés claramente le ha gustado, pero gente que no suele consumirlo y demás, le ha parecido soso o aburrido incluso. Sí, está correcto, pero nada más, no les despierta tanto interés. Entonces he visto gente decir que, claro, entonces no te gusta este Sonic por lo que no te gusta Sonic, porque no te gusta el original. Y lo más preocupante es que esta actitud de superioridad llega incluso hasta los fans más jóvenes. Hay niños y niñas que hoy están conociendo a Sonic a través de las películas o incluso de Sonic Prime, y cuando comparten su entusiasmo en redes o foros, muchas veces reciben burlas, sarcasmo o desprecio. Comentarios como "ese no es el verdadero Sonic" o "cuando crezcas entenderás lo malo que es esto para el personaje", no solo invalidan sus gustos, sino que perpetúan una barrera innecesaria dentro del fandom. En lugar de celebrar que Sonic sigue siendo relevante para nuevas generaciones, se les empuja fuera por no seguir una supuesta línea de lo que es correcto para el personaje. Esto no solo frena la diversión de perspectivas, sino que transforma lo que debería ser una celebración compartida en una guerra constante de legitimidad. Y eso viniendo de un personaje que nació como símbolo de la velocidad, la libertad y la rebeldía, es profundamente irónico. Entonces, ¿quién es Sonic? ¿El héroe silencioso de Mega Drive? ¿El adolescente de Dreamcast? ¿El comediante de Boom? ¿El niño curioso de las pelis? La respuesta es todos, y también ninguno. Sonic es una idea, una energía,
un icono que cambia según quien lo mire. Y eso no es malo, eso es lo que lo hace seguir corriendo. Sonic siempre ha sido un símbolo de libertad. Odia las ataduras, la opresión y el control. Desde los primeros juegos, hasta en las series, hasta la actualidad. Eso nunca ha cambiado en ninguna de las interacciones del personaje. No suele llover a gusto de todos, pero eso siempre se ha mantenido en Sonic. Eso es lo que le define, y en cualquier versión lo encontrarás. Así que la próxima vez que veas un Sonic que no es tu Sonic, piensa que en algún lugar alguien está conociendo al suyo y también está sonriendo, lejos de lo que a ti te parezca. Así que bueno, hoy solo quería hacer una reflexión sobre este tema porque me parece muy interesante. Y no deberíamos invalidar ningún tipo de Sonic, porque según el medio o el público, Sonic se adaptará de una manera u otra. Siempre ha sido un personaje moldeable. Y probablemente lo seguirá siendo, incluso si tú te quedas atrás porque lo actual no te convence tanto como lo que había antes. Pero Sonic es de esas cosas que va cambiando con el tiempo, mejora, puede que luego empeore, puede que luego vuelva a mejorar, pero siempre seguirá con sus ideales. Y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el tema, siempre que lo llevemos todos con respeto. Así que nada, Sergi Sega Sonic se despide, ¡hasta pronto!